Listo. Entonces, ustedes tienen dos reacciones. La primera de aquí y la segunda de acá. Con esas dos reacciones, ustedes van a llegar a cuál es el porcentaje del mineral que había. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, vamos viendo. En la primera reacción, la vamos a reescribir. Ácido oxálico más el óxido de manganeso, pues más 2H, produce esto. Ok, eso es la primera reacción. ¿Qué nos dice el problema acerca de la primera reacción? Bueno, nos dice que bueno, el mineral impuro tuvo esta masa, ¿verdad? Pero esa es la masa no de este compuesto, no de esto, sino de todo el mineral. O sea que ese no nos sirve por el momento ese dato. Y 1.42 gramos de ácido oxálico. Entonces, ¿cuánto ácido oxálico se utilizó? 1.42 gramos. Y es todo lo que nos dan respecto la primera ecuación. Ahora, sobre la segunda ecuación, vamos a reescribirla también. 5 ácido oxálico. Esta ecuación pues ya no la dan balanceada, así que no hay problema con eso. ¿Qué nos dicen sobre este segundo problema? Bueno, nos dice que el exceso de ácido oxálico, es decir, tuvo que haber sobrado del inicio porque nosotros pusimos de más con la intención de que sobrara. Entonces, ese exceso se valoró utilizando 36.6 mililitros de permanganato de potasio con una concentración 0.1 molar, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí. Entonces, esos son los datos que nos dan. A partir de eso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, si se dan cuenta, yo tengo volumen, yo tengo concentración, ¿verdad? Yo tengo volumen, yo tengo concentración. Yo sé que la molaridad es igual a moles sobre volumen. Entonces yo puedo calcular los moles utilizando estos dos datos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues moles es igual a la molaridad por volumen, ¿cierto? Entonces, a partir de eso yo puedo sacar los moles. ¿Cómo? Pues los moles van a ser igual a 0.1 molar por el volumen, 36.6 por 10 a la menos 3 litros, ¿ok? Porque el volumen, recuerden, tiene que ser en litros. Metemos en la calculadora 0.1 por 36.6 por 10 a la menos 3 litros y nos da 3.66 por 10 a la menos 3 moles. ¿Moles de qué? Del permanganato, ¿ok? Es decir, yo al final de la reacción lo que hice fue pues titular con o haciendo uso de 3.66 por 10 a la 3 a la menos 3 moles de permanganato. Entonces, yo sabiendo cuántos moles de permanganato utilicé, yo puedo saber cuántos de ácido oxálico me sobraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es una reacción, yo tengo los coeficientes, yo puedo saber cómo. Pues cómo, bueno, hacemos los calculitos. Serían 3.66 por 10 a la menos 3 mol de permanganato. Hacemos las conversiones. Yo no quiero moles de permanganato, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Yo quiero moles de ácido oxálico. Y es todo. La reacción estequiométrica, bueno, los coeficientes estequiométricos de la reacción que nos dicen que 2 de permanganato consumen 5 de ácido oxálico, ¿verdad? Esos son los coeficientes estequiométricos, 2 y 5. Metemos eso en la calculadora, 3.60 por 5 entre 2 y nos da 9.15 por 10 a la menos 3 moles de ¿qué? De ácido oxálico. Es decir, el exceso que yo tenía de ácido oxálico era de 9.15 por 10 a la menos 3 moles. Si se dan cuenta, yo a partir de pues, el volumen y la concentración de permanganato, yo puedo saber cuánto ácido oxálico había, ¿cierto? Listo, yo ya sé cuánto ácido oxálico había. Y yo sé que en una primera reacción yo utilicé ácido oxálico y después pues el exceso lo valoré. Entonces, esto de aquí, este ácido oxálico es el exceso, es lo que me sobró.
Y yo al inicio tenía esto. Ahora, yo sabiendo cuánto me sobró, ya puedo hacer más cosas. Por ejemplo, vamos a la primera reacción ahora. Ese dato lo dejamos aquí en stand-by por el momento. Vamos a ver la reacción, la primera reacción. Nos dice que yo utilicé 1.42 gramos de ácido oxálico. Esos 1.42 gramos yo los paso a moles, porque recuerden siempre trabajar en moles. Entonces, ¿cómo calculamos? Pues simplemente esta masa la dividimos entre la masa molar del ácido oxálico, ¿verdad? La calculamos. El oxígeno tiene una masa 16, hay 4 oxígenos, 16 por 4, más cada carbono 12, hay 12 carbonos, más cada hidrógeno 2, y hay 2, ¿verdad? Cada hidrógeno 1 y hay 2. Nos da una masa de 90 gramos mol, ¿cierto? 90 gramos mol. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver acá el enunciado. Nos dice que el ácido oxálico tiene esta estructura, esta fórmula. H2O4 junto o unido a 2 moléculas de agua. Es decir, está dihidratado. ¿Ok? Tiene 2 moléculas de agua unidas a su estructura. Hay que tener eso presente al momento de calcular las masas molares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí le tenemos que sumar la masa de esas 2 moléculas de agua, que son 36 gramos mol, 18 de cada una. ¿Okay? Entonces sería 1.42 gramos entre 90 del ácido oxálico más 36 de las aguas y nos da 0.0112 mol de ácido oxálico. ¿Ok? 0.0112 moles de ácido oxálico. Listo. Quiere decir que al inicio de la reacción yo utilicé esta cantidad de ácido oxálico. Y al final de la reacción me quedó esta cantidad de ácido oxálico, ¿verdad? Esta cantidad de aquí. Entonces, ¿cómo sé cuánto ácido oxálico utilicé? Pues simplemente a lo que tenía inicialmente le resto el exceso, lo que calculé como exceso, ¿verdad? Entonces, punto eso, el resultado que tenía menos 9.15 por 10 a la menos 3, lo metemos en la calculadora y nos da 0.0112 menos 9.15 por 10 a la... Nos da 2.05 por 10 a la menos 3 moles de ácido oxálico. Es decir, reaccionó esta cantidad de ácido oxálico. Reaccionó, listo. Entonces, yo ya sé cuánto ácido oxálico reaccionó. Ahora, a partir de la cantidad de ácido oxálico que reaccionó, yo puedo saber cuánto óxido de manganeso reaccionó, ¿verdad? Y es la misma cantidad porque si se dan cuenta los coeficientes estequiométricos, ambos son el mismo, 1 y 1. Quiere decir que si reaccionaron 2.05, por eso la 3 moles de ácido oxálico, también reaccionaron la misma cantidad en moles del óxido de manganeso, ¿verdad? Quiere decir que de óxido de manganeso había 2.05 por 10 a la menos 3 moles. Eso lo pasamos a gramos, como multiplicando por la masa molar. ¿Ok? La masa molar de manganeso no me la sé. ¿Alguien se la sabe? 86.9. 86.9. Sí. Gracias. Que sería 86.9 del puro manganeso o todo el óxido. El óxido. Ah, ok, todo junto, ¿verdad? Bueno, entonces serían por 86.9 gramos mol, sería 2.05 por 10 a la menos 3 por 86.9 y nos da 0.178 gramos de esto. Entonces, lo que en la reacción reaccionaron 0.178 gramos de óxido de manganeso. Listo. Ya tengo cuánto óxido de manganeso había realmente en ese mineral. Como la respuesta me la piden porcentaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de calculo.
En la muestra había 0.178 gramos y el total de la muestra, ¿cuánto era? 0.535 gramos. Entonces lo divido entre 0.535 gramos y todo esto lo multiplico por 100 para que sea porcentaje. Y nos da aproximadamente 33.3%. ¿Ok? Entonces vamos a ver las opciones. La que más se acerca es la opción A. Entonces decimos que es A, aproximadamente. ¿Ok? Porque puede variar por decimales que nos hayamos comido en el proceso o porque algún redondeo lo hayamos hecho pues muy redondeado y nos hayamos comido algunos decimales. ¿Ok? Pero pues en sí es aproximadamente 33% de el mineral. Bueno, del óxido en el mineral. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hicimos? Pues primeramente empezamos de atrás hacia adelante, ¿ok? De los datos que sí teníamos. ¿Qué datos sí teníamos? Teníamos volumen y concentración del permanganato. A partir de volumen y concentración yo puedo calcular moles de permanganato. Teniendo moles de permanganato yo puedo calcular los moles de ácido oxálico que reaccionaron con el permanganato, que serían los mismos que me sobraron de la reacción anterior. Yo calculo ahora los moles que tenía inicialmente de ácido oxálico, considerando que la molécula está dehidratada, que tiene dos moléculas de agua juntas a él, y le resto lo que yo calculé que reaccionó de ácido oxálico, y así me queda cuál fue la cantidad que realmente reaccionó con el óxido. Utilizando los coeficientes estequiométricos del óxido, yo puedo calcular la masa de óxido y pues lo divido entre la masa total de la muestra del mineral y así obtengo esto de aquí, que es el porcentaje de ese mineral. Entonces, aquí el problema estaba pues con minerales, pero pueden encontrárselo en ocasiones con alguna otra sustancia. O este mismo tipo de problemas, pero les dicen, se forma un precipitado. El precipitado se seca y tiene cierta masa. ¿Ok? Ese tipo de problemas también es muy común. ¿Alguna pregunta con él? Muy bien. Checamos el 18 ahora, el de abajo. Dice, se introducen en un recipiente rígido de 10 litros de capacidad 40 gramos de oxígeno y 34 de hidrógeno. Si se hace saltar una chispa, ambos gases reaccionan para formar agua. Si se deja enfriar la mezcla hasta una temperatura de 25 Celsius y se considera despreciable el volumen que ocupa el líquido, suponiendo un comportamiento ideal, la presión interior del recipiente es. Básicamente lo que me dice este problema es que tenemos un recipiente. Ese recipiente tiene un volumen de 10 litros y dentro de él hay 40 gramos de oxígeno y hay 34 gramos de hidrógeno. Nos dice que pues se le prende una chispa, se le hace una chispa, ok, vamos a hacer una chispita aquí, una chispita, y después ¿qué vamos a tener? Pues en ese recipiente va a haber ahora, pues suponemos que va a haber pues lo que se formó, agua, va a haber oxígeno, va a haber hidrógeno. ¿Okay? El volumen va a seguir siendo de 10 litros y la temperatura nos dice que es de 25 Celsius. Nos pide calcular la presión en el interior del recipiente, es decir, nos pregunta por la presión total. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de ese recipiente? Dentro de ese recipiente había hidrógeno, había oxígeno y se formó agua. ¿Ok? Había hidrógeno gaseoso. Vamos a escribirlo otra vez más. Había hidrógeno gaseoso, había oxígeno gaseoso y se produjo agua líquida, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es agua líquida? Porque en el problema nos dice desprecia el volumen del líquido. Suponemos que es el agua líquida, ¿ok? Aquí un rayito. Entonces nos dice que inicialmente teníamos 40 gramos de esto y 34 gramos de esto. El primer proceso siempre para tratar un problema de estequiometría, yo les recomiendo es pasar las cantidades a moles.
¿Cuántos moles equivalen a 34 gramos de hidrógeno? Pues dividimos entre la masa molar del hidrógeno, que es 2, ¿verdad? Entonces, al inicio de la reacción, ¿qué tenemos? Tenemos que hay 17 moles de hidrógeno. De oxígeno, inicialmente tenemos 40 gramos. Lo dividimos entre la masa molar del oxígeno, que es 32, y tenemos 1.25 moles. Y de agua, pues al inicio no hay nada. Durante la reacción, ¿qué sucede? Una cierta cantidad de hidrógeno se forma, se consume, una cierta cantidad de oxígeno se consume y una cierta cantidad de agua se forma. ¿Cuánto hidrógeno y cuánto oxígeno se consume? Pues depende del reactivo limitante, ¿cierto? Tenemos que identificar siempre que nos pregunten algo así, quién es mi reactivo limitante, para a partir de él saber cuánto se consumió y cuánto se formó. En este tipo de reacciones es sencillo. Cuando son reacciones 1 a 1, es decir, que los coeficientes estequiométricos de los reactivos es 1 y 1, basta con identificar de quién tengo menos moles. ¿De quién tengo menos moles? De oxígeno. Ah, entonces el oxígeno es mi reactivo limitante. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Nadie tiene una duda al respecto o alguien tiene una duda con eso? No, No. ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿cuánto se consumió? 1.25 de esto y 1.25 de esto. ¿Y cuánto se formó de agua? Pues 1.25. Entonces, en el equilibrio, ¿qué voy a tener? 17 menos 1.25 son 15.75. No voy a tener nada de esto y de esto voy a tener 1.25. Listo. Al final de la reacción que tengo en el recipiente, no tengo oxígeno, ¿verdad? Tengo solo agua e hidrógeno. El agua es agua líquida, el hidrógeno pues es gaseoso. Entonces, el problema que me preguntaba, ¿cuál era la presión dentro del recipiente? Y que descarte el volumen ocupado por el líquido. ¿Ok? Entonces, eh, ¿de quién tengo que calcular la presión? Pues del hidrógeno nada más, ¿verdad? La presión total del recipiente va a ser igual a la presión del hidrógeno, porque no hay oxígeno, el oxígeno reaccionó todo. Y consideramos que el agua pues no aporta presión. En el sentido estricto de la palabra, sí lo haría, porque todos los líquidos tienen algo que se conoce como presión de vapor. Entonces aportaría una cierta presión. Pero aquí para el problema lo vamos a despreciar. ¿Por qué? Pues porque aún no vemos ese concepto de presión de vapor, supongo yo, no estoy seguro. Si ya lo vieron, pero bueno. Entonces, ¿cómo calculamos presión? Utilizamos la ecuación del gas ideal. Siempre que no sepan cómo hacer algo de gases, ustedes utilicen la ecuación del gas ideal y no van a batallar. ¿Qué quieren calcular? Presión. Ah, pues presión a que es igual, pues a todo lo demás entre volumen, ¿cierto? N, número de moles, ¿cuánto? 15.75, ¿verdad? Es lo que yo calculé ya que yo tenía de gas. R, temperatura, son 25 Celsius, me dice el problema. Le sumo, los convierto a Kelvin. No pongo unidades porque ustedes ya se las saben, ¿verdad? Y no me va a caber si las pongo. Volumen, el volumen del recipiente no cambió, 10 litros. Entonces, la presión que hay, ¿a cuánto es igual? Pues vamos viendo. 15.75 por 0.0821 por 298.15 entre 10. Nos da 38.55. ¿Qué cosa? Atmósferas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la presión dentro del recipiente? 38.55 atmósferas. Si eso sin considerar, pues la presión de vapor del agua. Ya que vean este concepto, pues lo pueden hacer, pero se van a dar cuenta que son muy pequeñitas. En comparación a la presión que hay dentro del recipiente, pues es despreciable. Entonces, así será este problema, es simplemente ver qué sucede, tratar de interpretar qué es lo que sucede dentro del recipiente. Una vez hecho, pues ver quiénes están reaccionando, quién reacciona, quién es mi reactivo limitante, cuánto se produce, cuánto me queda y a partir de eso calculo las presiones. ¿Alguna duda? Preguntita. No. Sencillo, ¿verdad? No. No hay. ¿Mande?
No hay. Ok, desde arriba hasta abajo, no sé por qué es lo primero. Ok. Entonces, el siguiente dice, a determinada temperatura, el NH4Cl, cloruro de amonio, se descompone según el siguiente equilibrio, que nos dan la reacción de equilibrio, nos dan una constante. Dice, se introduce cloruro de amonio en un recipiente de paredes rígidas, inicialmente vacío, y se cierra. Una vez alcanzado el equilibrio, la presión total en el interior del recipiente será. Básicamente lo que nos pide es calcular pues la presión total que hay en ese recipiente una vez alcanzado el equilibrio. Si vemos la reacción, pues tenemos que el cloruro de amonio pues se está descomponiendo en amoníaco gaseoso y en cloruro de hidrógeno gaseoso. Entonces me pide calcular la presión dentro de ese recipiente. Vamos a esquematizar aquí. Tenemos un recipiente. Inicialmente en ese recipiente pusieron, por ejemplo, una pastillita de cloruro de amonio. Con el paso del tiempo, ese cloruro de amonio se fue evaporando. ¿Ok? Y aquí va a haber amoníaco y HCl. ¿Ok? Muchas moleculitas de eso. Me pide calcular la presión total de ese recipiente. Ujú. ¿Y qué datos me dan? Me dan la constante, la Kp, me dice que es 1.04 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Bueno, primeramente tomamos la ecuación de la que ya está planteada, el equilibrio, es pues NH4Cl, se descompone en amoníaco y en cloruro de hidrógeno. Entonces, pues, por mero protocolo, ¿ok? Podemos decir que, pues, inicialmente, ¿qué tenemos de esto? Tenemos una cantidad inicial, ¿verdad? Esto nada, nada. En el cambio que sucede, reacciona una cantidad de X, aparece X y X. En el equilibrio que tenemos, pues tenemos lo que tenía en inicio menos lo que reaccionó y aparecen ciertas cantidades acá, ¿verdad? Planteamos la constante de equilibrio, la ecuación de constante de equilibrio para esta reacción. Tenemos que Kp a qué va a ser igual, pues va a ser igual a la presión del amoníaco por la presión del cloruro de hidrógeno. Nada más, ¿verdad? Porque el NH4Cl pues es un sólido, así que no se considera. Ya tenemos nuestra cosa aquí. Tengo este dato yo, ¿verdad? Tengo la Kp, que es 1.04 por 10 a la menos 2. Igual, ¿a cuánto equivale la presión del amoníaco? Equivale a X. Y la del ácido clorhídrico, la del cloruro de hidrógeno, perdón, también a X. Entonces, pues X cuadrado. Despejamos X y me da que X, metemos en la calculadora raíz de 1.04 por 10 a la menos 3. Ah, perdón, por 10 a la menos 2. Y me da 0.101. ¿Ok? Entonces ya tengo la presión. Entonces, ¿cuál es la presión del amoníaco dentro de ese recipiente? 0.101 atmósferas. ¿Cuál es la presión del cloruro de hidrógeno? 0.101 atmósferas. ¿Cuál es la presión total dentro de ese recipiente? Pues sumamos ambas, ¿verdad? 0.101 más 0.101, pues nos da 0.202 atmósferas. Entonces, ¿cuál es la presión dentro de ese recipiente? 0.202 atmósferas. Sería el inciso C. ¿Ok? Ya si meten todo tal cual en la calculadora, por los decimales les va a dar casi 0.204. Ok, por aquí es 0.1019. Pero pues se entiende, ¿verdad? ¿Alguna duda con este problemita? No. Sencillito también, Profe, ¿verdad? ¿Mande? ¿no sería multiplicar las presiones? O
o sumar, o Se bueno, como suman. aquí. Ajá. Por ejemplo, aquí en la expresión de la constante de equilibrio, si te das cuenta, pues se multiplican, ¿verdad? Porque eso me dice la reglita, pues, la ley. Pero para calcular la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. La presión parcial del amoníaco, pues es lo que calculamos, y la del cloruro de hidrógeno también lo calculamos, pues es la X, porque así nos lo dicen los coeficientes geométricos, así que la presión total sería, pues, sumar el valor de X dos veces. O bien, multiplicarlo 2 por el valor de X, es lo mismo. Ah, bueno, gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Aparece acá abajo, el otro no quiso salir antes. Este dice, la constante de equilibrio Kc para la reacción entre hidrógeno y yodo es 57 a 700 Kelvin y nos da la reacción. Si se pone a reaccionar un mol de hidrógeno con un mol de yodo en un recipiente de 10 litros a 700 Kelvin, ¿cuál es la fracción mol del yoduro en el equilibrio? ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿qué datos me dan? Me dan la Kc. Sí. La KC dice que es de 57. Pues la temperatura, 700 Kelvin, no es muy relevante para los cálculos, ahorita todavía. Me dice que, ok, H2 inicial 1 mol, I2 inicial 1 mol, volumen del recipiente 10 litros, y pues la temperatura final también 700 Kelvin. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a plantear el equilibrio, ¿verdad? Tenemos la reacción aquí, H2 más 2, 2H, también gaseoso, ¿ok? Entonces, ok, inicialmente vamos a poner las concentraciones. Inicialmente de hidrógeno, ¿cuánto había? Había 1 mol, ¿verdad? Había 1 mol. De yodo, ¿cuánto había? Había 1 mol también. Y de esto no había nada. ¿Qué sucede mientras se lleva a cabo la reacción? Cierta cantidad de esto se consume, cierta cantidad de esto se consume y cierta cantidad de esto aparece, ¿verdad? Pero pues el coeficiente citométrico es 2, pues aparecen 2X. ¿Qué sucede al final de la reacción? Pues que quedó 1 menos X y apareció 2X de el HI, del yoduro. Es listo, yo ya tengo esto. ¿Cómo me quedaría mi ecuación? Pues dice que Kc pues es igual a la concentración de los reactivos entre los productos, todo elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Se dan cuenta, todo está gaseoso, pero pues consideramos que son concentraciones al final. Ujú. Entonces, Kc sería la concentración del HI elevado al cuadrado entre la del hidrógeno por la del yodo. Así me quedaría la ecuación, ok, la constante. Si yo sustituyo estos valores, estas nuevas concentraciones que determiné, ¿qué tenemos? Que es 2x al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado también, ¿verdad? Porque es 1 menos x por 1 menos x. Listo. Entonces yo puedo o bien desarrollar esto o bien pues aplicar algunas técnicas de álgebra para tratar de simplificarlo. Yo porque me gustan hacer las cosas más largas pues lo voy a desarrollar todo. ¿Cómo me quedaría desarrollado? Pues desarrollo arriba sería 4x cuadrado entre lo de abajo. El cuadrado del primero sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Listo. Listo. Entonces, yo conozco el valor de Kc, ¿verdad? Me lo da problema, es 57. Ahora, ¿para qué estoy haciendo todo esto? No se los comenté al inicio. Me preguntaban por la fracción mol del HI, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cuánto hay al final de la reacción. Es por eso que yo necesito determinar las concentraciones. Ahora sí. 57 que es igual a 4x cuadrada entre
1 menos 2x más x cuadrado, ¿ok? Yo pues comienzo a trabajar aquí. Muevo todo esto para el otro lado. 57 más por menos menos. 57 por 2. 114. X más 57x cuadrado igual a 4x cuadrado. Entonces ya comienzo a despejar aquí, a agrupar valores. 57 menos 114x. 57 menos 4. Hay que meter todo en la calculadora para no confundirnos. Más 53x cuadrado igual a 0. ¿Ok? Entonces ya tengo yo esto aquí. Si lo reordeno un poquito para que sea más bonito, 53x cuadrado menos 114x más 57 igual a 0. ¿Ok? Yo ya tengo mi ecuación cuadrática. Aquí sí es necesario, sí era necesario desde un principio resolver la ecuación cuadrática porque la constante es muy grande. Cuando las constantes son muy pequeñitas es cuando pues se puede despreciar, ¿ok? Pero aquí hay que resolverla. Ya tengo mi ecuación cuadrática, que es esta de aquí. La resuelvo. ¿Cómo la resuelvo? Por el método que ustedes quieran, ¿ok? Si quieren utilizar pues la chicharronera, lo pueden hacer. Si su calculadora puede resolver ecuaciones cuadráticas, pues utilizan la calculadora. Yo voy a utilizar la calculadora. Selecciono la ecuación cuadrática. Sería 53x cuadrada menos 114 más 57. Y me da, recuerden, como es una ecuación cuadrática, pues les va a proporcionar dos valores. Un valor me da 1.36 y el siguiente valor me da 0.79. ¿Ok? Listo. Yo ya tengo dos valores. Ahora, son dos valores. ¿Cómo sé cuál es el correcto? Pues el que tenga más lógica. El primero no puede ser, ¿verdad? Porque yo inicialmente, ¿cuántos moles tenía? Tenía 1. O sea que no pudo haber reaccionado 1.36. O sea que tiene que ser el segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que reaccionó realmente 0.79 moles. Es decir, para el hidrógeno, vamos a escribirlo aquí, era 1 menos X, ¿verdad? Entonces sería 1 menos 0.79, porque es igual 0.21, que es lo mismo que el yodo, ¿ok? Porque es 1 menos X y 1 menos X. Para el yoduro de hidrógeno sería 2 por X. Entonces sería 2 por 0.79. 1.58. ¿Listo? Ya tengo las cantidades. ¿Esto qué es? Recuerden, esto es mol y esto es mol. ¿Ok? Entonces, a mí, ¿qué es lo que me pregunta el problema? A mí me pregunta por la fracción mol del yoduro en el equilibrio. ¿Ok? Me pregunta por la fracción mol del yoduro en el equilibrio, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se calcula la fracción mol? La fracción molar es igual a las moles entre las moles totales, ¿verdad? Así se calcula una fracción molar. Entonces, a mí sobre quién me está preguntando la fracción molar. Ya no voy a tener espacio. Aquí mismo. Entonces sería la fracción molar de el HI. Me preguntan, pues la fracción molar del HI, el yoduro de hidrógeno, ¿a qué será igual? A las moles de yoduro de hidrógeno entre las moles totales. Donde las moles totales no son nada más que las moles de HI más las moles de hidrógeno más las moles de yodo. ¿Esto aquí es igual? Las moles de yoduro, 1.58 entre 1.58 más 0.21 más 0.21. ¿Ok? Si metemos a una calculadora, 1.58 entre 1.58 más 0.21 más 0.21 me da 0.79. Es decir, la fracción molar del yoduro en el equilibrio es 0.79. Y es el inciso A, 0.790 en este caso.
Entonces, en este problema que tenemos que hacer, pues básicamente tenemos que determinar cuáles serán pues, las cantidades en moles en el equilibrio. ¿Ok? Recuerden, aquí quizá van a decir, no, pero pues, ¿por qué metiste, por qué lo que dijiste que se obtuvo acá eran moles, ¿verdad? Cuando la KC está hecha para meter concentraciones, no para meter moles. Pero si se dan cuenta, ¿cuál era el recipiente cuál era el volumen del recipiente? Era 10 litros y era 10 litros a lo largo de toda la reacción, porque nunca se cambió el recipiente. Entonces, el volumen como era el mismo antes y después, lo podemos despreciar. Y por eso podemos trabajar directamente en moles. ¿Ok? Es por eso que no lo consideramos y por eso trabajamos directamente en moles. Porque en ocasiones, sí, cuando hay un cambio de volumen, pues sí se necesitaría hacer esa corrección. Pero regularmente en los problemas el volumen es constante porque el recipiente es un recipiente regularmente hermético. No te los dicen, pero pues es un sistema cerrado, donde no cambian los volúmenes. Entonces, pues ¿alguna duda con este problema? No. Sencillito también, ¿verdad? ¿Seguros que nadie tiene dudas? Yo no, pues Ah, nada bueno, de practicar. hacerlo. exacto. El punto es práctica. Es que ya no cabía ya. Entonces, el otro dice, el otro que estaba pendiente. Una mezcla de gases que se usa en algunos láseres contiene 5% en peso de cloruro de hidrógeno, 1% de hidrógeno y 94% de neón. La mezcla se vende en cilindros que tienen un volumen de 49 litros y una presión de 13.800 kilopascales a 21 Celsius. ¿Cuál es la presión parcial en kilopascales del gas neón? Este problema nos pregunta acerca de mezcla de gases. Lo podemos esquematizar. Nos dice que tenemos un recipiente, bueno, que en un lugar venden cilindros, ¿ok? Esos cilindros se utilizan para láseres y tienen en su interior, pues su contenido es cloruro de hidrógeno, hidrógeno y neón. Tiene un 5% de cloruro de hidrógeno, un 1% de hidrógeno y un 94% de neón. También nos dice que esta mezcla de gases se vende en tanques que tienen un volumen de 49 litros y la presión en su interior es de 13.800 kilopascales. Esto a una temperatura de 21 Celsius. Me pregunta por la presión del neón. ¿Ok? Es lo que me pregunta el problema. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál será la presión del neón dentro de esa mezcla de gases? Entonces, como me pide la presión de solo una de las sustancias que componen a esa mezcla de gases, podemos decir que me está preguntando por la presión parcial del neón. ¿Ok? Me está preguntando por la presión parcial del neón. ¿Y cómo se calculaba la presión parcial? No sé si se lo vieron. Pues es la presión total por la fracción molar. En este caso sería la presión total del cilindro por la fracción molar del neón. La presión total ya la tengo, ¿verdad? Me la da el problema. Me dice que el cilindro tiene una presión de 13.800 kilopascales. Entonces yo simplemente debería calcular la fracción molar del neón en esa mezcla. ¿Cómo puedo calcular la fracción molar del neón en esa mezcla? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo lo harían? Sabiendo que la fracción molar, en este caso del neón, ¿a qué va a ser igual? Pues a las moles de neón entre las moles de neón más las moles de cloruro de hidrógeno más las moles de hidrógeno. ¿Cómo determinarían esa fracción molar? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo la haría? Con los porcentajes en peso. Ok, ¿y cómo lo harías? Eh,
sin miedo. No hay respuestas erróneas. Sí, sí, sí. Es que agarraría la masa molar de cada sustancia y pues utilizaría el porcentaje, pues obviamente como va a ser un peso diferente, la fracción molar también va a ser diferente. O sea, no me estoy explicando bien, pero creo que la idea la tengo. Ok, muy bien. Más o menos, pero sí, por ahí va el asunto. Para poder determinar, bueno, para poder calcular las moles, vamos a hacer, tenemos que partir de un recurso que en la química se utiliza vastedad y es suponer. ¿Ok? Nosotros hay que suponer. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que este cilindro tiene una masa en su interior de 100 gramos. ¿Ok? Que tiene realmente 100 gramos de gas. ¿Listo? Ustedes suponiendo que tienen 100 gramos de gas en el recipiente, ustedes ya tienen que, ya saben que el cloruro de hidrógeno está en un 5%, el hidrógeno en un 1% y el neón en un 94%. Es decir, de los 100 gramos que ustedes tienen dentro de ese recipiente, los 100 gramos es pues una masa representativa nada más, es una porción. El 5% va a ser cloruro de hidrógeno, el 1% hidrógeno y el 94 neón. Es decir, 5 gramos de ácido clorhídrico, bueno, de cloruro de hidrógeno, porque no es ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico solamente es cuando está en disolución acuosa. 1 gramo de hidrógeno y 94 gramos de neón. Ustedes con esto ya tienen las masas, ¿verdad? Y ustedes saben que las moles a qué es igual, a la masa entre la masa molar, ¿verdad? Metemos todo en esta formulita. Masa de neón, 94 gramos, entre la masa molar del neón, ¿ok? Como tampoco me la sé, hay que ver la tabla periódica. Masa molar del neón, ¿alguien se la sabe? 20.18. 18. Perfecto, gracias. Entonces serían 94 gramos, estamos aquí, entre 20.18 pues, gramos mol. Todo esto entre la masa molar, las moles de neón, que son igual 94 entre 20.18, más las del ácido, las del cloruro de hidrógeno, que son 5%, por lo tanto 5 gramos, entre 36.5, más la del hidrógeno, que son, es un gramo, es un, pues 1%, 1 gramo, entre 2 gramos la masa molar, ¿verdad? Entonces, si metemos todos sus valores en la calculadora, tenemos 94 entre 20.18 entre 94 entre 20.18 más 5 entre 36.5 más 1 entre 2. Eso a mí me da 0.879. ¿Ok? Entonces, según mi calculadora son 0.879. Yo con esto ya tengo la fracción molar del neón. Entonces, la presión parcial de neón, ¿cómo sería? Pues sería la presión total del recipiente, que son, nos dice el problema, 13.800 kilopascales por 0.879, que es la fracción molar. Y me dice que es igual a 12.139.8 kilopascales. Entonces, la presión del neón dentro de ese recipiente es de 12.139 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer en este problema? Era suponer. Entonces, como recomendación, siempre que ustedes les den pues porcentajes y que no les den una cantidad exacta, ustedes lo que pueden hacer es suponer una cantidad representativa. Y en base a eso, pues trabajar. ¿Ok? En base a eso, ustedes ya pueden determinar pues todo lo que tengan que determinar. ¿Alguna duda con este problema? No. Muy bien. Sencillo también. Sí, sí. Perfecto.
Entonces hay que ir con lo que sigue. Y hay que dejar de lado sus problemitas y hay que ver pues esto de acá. Cinética. ¿Saben qué es cinética química? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan las palabras cinética y química juntas? Es la rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones. Ok, exacto. Exacto. La cinética química, pues es, como dijo el compañero, se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones. Como ustedes saben, pues hasta este punto ya vieron, bueno, supongo yo, ya vieron o ya saben cómo determinar si una reacción puede o no llevarse a cabo, ¿verdad? Es decir, si una reacción es viable o no. ¿Cómo? Pues viendo las entalpías o la energía libre de Gibbs. Ustedes en base a eso pueden saber o pueden determinar si una reacción se puede llevar a cabo y si esa reacción ocurriría de manera espontánea o requeriría de pues un estímulo energético extra. ¿Verdad? Eso ya se supone que pues ya más o menos lo están viendo con Oscar, creo. También ya saben pues que en qué punto esa reacción va a terminar. Eso lo vieron en equilibrio químico, ¿verdad? El equilibrio químico es cuando las velocidades con las que los productos se convierten en reactivos es la misma que los reactivos convirtiéndose en productos. Es decir, a esa velocidad, pues, o en ese punto, la reacción ya no puede seguir más. En cinética química lo que se ve es cuál es la velocidad de esa reacción, es decir, con qué rapidez los reactivos se convierten en productos, o viceversa, básicamente. Así de sencillito, ¿ok? También, pues, a partir de esto, de la cinética, que son estas velocidades, nosotros podemos determinar un concepto muy, muy curioso que es la vida media. ¿Ok? La vida media de la reacción. La vida media es el tiempo en el cual la mitad de, bueno, bueno, más bien, la vida media se utiliza para descomposiciones. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos un isótopo. Por ejemplo, en las plantas nucleares, los isótopos que se utilizan. Vamos a suponer que tenemos un isótopo de uranio, cuál sea que quieran. Entonces nosotros podemos determinar cuál es la vida media de ese isótopo en base a utilizando su constante de velocidad, ¿ok? Su constante cinética. ¿Para qué me sirve la vida media? Pues es el tiempo al cual la concentración ha caído a la mitad. Ujú. Entonces, eso se utiliza mucho en química nuclear para, pues, determinar en qué tiempo ese isótopo va a dejar de ser, pues, va a dejar de tener problemas o generar problemas a la salud de las personas. ¿Cómo? Pues, determinando cuándo la concentración va a llegar a un punto en el que, pues, ya no sea muy dañino, ya no, la radioactividad ya no sea mucho. Ahorita lo vamos a ver más adelante en problemas. Hay varios tipos de reacciones. ¿Ok? Eso es cinética tal cual. Ahora, ahí tenemos reacciones de de orden 0, de orden 1, de orden 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los más relevantes son primer orden, segundo orden. Orden 0 no es muy común. Mayores órdenes no son relevantes para nosotros. Solamente son relevantes si van a estudiar ingeniería química. Si no, pues no se ocupan. Todas estas ecuaciones que están aquí son extraídas del libro de Chang. Ya ven que al final de cada capítulo viene un compendio con las ecuaciones que ustedes van a necesitar. Para cinética son todas estas de aquí. ¿Ok? Tenemos la ecuación de rapidez. Nos dice que la rapidez es igual a una constante por la concentración de A elevado a la X por B elevado a Y. Eso de X y Y, pues son los órdenes. ¿Ok? El orden de la reacción, ustedes pueden decir, ok, esta reacción para A es de orden 1, para B es de orden 2. El orden global de la reacción sería orden 3 porque el orden de una reacción es sumar X y Y, como lo menciona aquí. ¿Ok? Básicamente eso. ¿Cómo se determinan los órdenes de la reacción? Pues se determinan experimentalmente. ¿Ok? Un orden de reacción no es lo mismo que los coeficientes estequiométricos. Ya ven que cuando calculaban, pues en equilibrio químico decían que A elevado al coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Aquí no. Aquí siempre que hay que tener cuidado. Pueden coincidir, pero no son lo mismo. ¿Ok? Se tienen que determinar. Y pues tenemos aquí unas formulitas más acá y y para allá y por acá y por acá. Que después vamos a ver. ¿Ok? Nada más se los pongo para que las tengan presentes. Para empezar, esas son las ecuaciones del otro lado, las tablas 3.3, son las ecuaciones que más van a utilizar aquí para calcular rapidez, la ecuación de la vida de la rapidez,
para pues, orden 0, 1 y 2, si se dan cuenta son diferentes. Igual, ecuación de tiempo versus concentración para cada orden es distinta. Y vida media también es distinta. Es decir, hay que saber de qué orden es la reacción para saber qué ecuaciones hay que determinar, hay que utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unos pequeños problemitas. Por ejemplo, ok. Ustedes saben qué es la velocidad, ¿verdad? La velocidad o la rapidez en general, ¿cierto? ¿Cómo definen rapidez o velocidad en la vida diaria? ¿Cómo se define? ¿Alguien sabe? Distancia transcurrida entre el tiempo. Exacto. Entonces, la velocidad o rapidez en la vida real es, pues, la distancia sobre el tiempo, ¿verdad? Un cambio en la distancia entre o sobre o con respecto a un cambio en el tiempo. Eso es en la vida real. Ahora, si nosotros tenemos una ecuación química, llámese esa ecuación A produce B, que es la ecuación química más sencilla que van a encontrar, A produce B. ¿Cómo sería pues la ecuación de velocidad aquí? Pues básicamente pues, la velocidad o la rapidez sería pues el cambio en la concentración de A con respecto al tiempo. Pero como A es un reactivo, se le pone un signo negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dice que es una velocidad, una rapidez negativa porque pues se va consumiendo. El reactivo se va consumiendo, por eso es negativo. ¿Con qué velocidad o con qué rapidez se va consumiendo? Pues por eso es negativo, pero no significa que pues, la velocidad sea negativa. Y para B, ¿cómo sería? Pues esto para la velocidad o rapidez para B sería también un cambio en la concentración de B con respecto al tiempo. Para B es positiva porque pues se va formando B. ¿Ok? B como es el reactivo, pues se va formando a cierta velocidad. Eso es para las reacciones. ¿Esto cómo se puede traducir? Por ejemplo, esta de aquí. Bueno, el cambio en la concentración de B no es nada más que la concentración final de B menos la concentración inicial de B. Todo eso sobre el tiempo final de la reacción menos el tiempo inicial. ¿Ok? Donde tiempo inicial y tiempo final no significa, pues, el tiempo cero o el tiempo, por ejemplo, 50, sino que un intervalo de tiempo que que ustedes quieran. El intervalo de tiempo que ustedes quieran tomar, que quieran considerar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una reacción de este tipo. Tenemos hidrógeno más yodo que produce 2 yoduro de hidrógeno, ¿ok? Vamos a suponer que al minuto 0 nosotros tenemos 2 molar de esto y 2 molar de esto y no tenemos nada de esto, ¿ok? Eso es el inicio de la reacción. Vamos a suponer que al minuto 5 de la reacción ahora tenemos 1 molar de esto y 1 molar de esto, ¿ok? Y de aquí ha aparecido pues 2 molar. ¿Por qué? Pues porque así lo dice la ecuación. ¿Ok? Las cantidades, los coeficientes ciclométricos, perdón. Entonces, ¿cómo quedarían las velocidades para estas concentraciones? Pues bueno, vamos a determinar. Para el hidrógeno, por ejemplo, la velocidad del hidrógeno sería igual a ¿qué? Como pues sería igual a el cambio en la concentración con respecto al tiempo, ¿verdad? Que no es nada más que la concentración final, que es 1, menos la concentración inicial, que es 2, entre el tiempo final, que es 5, menos el tiempo inicial, que es 2, ¿verdad? Esto es igual a 0.2. Ojo, aquí es su concentración molar y aquí el tiempo son minutos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la unidad es molar por minuto? Así sería para el hidrógeno, ¿verdad? Ahora para el yodo.
sería pues ahora el cambio en la concentración de yodo con respecto al tiempo. Sería igual a 1 menos 2 molar entre 5 menos 0 minutos. 0.2 molar por minuto. Y para el yoduro de hidrógeno, sería sería 2 menos 0 entre 5 menos 0, molar y minutos. 2 entre 5 nos da 0.4 molar por minuto. ¿Ok? Si se dan cuenta, las velocidades o las rapideces son distintas, ¿verdad? Para los reactivos son 0.2 y para los productos, pero aquí son negativos. ¿Verdad? Porque 1 menos 2 y 1 menos 2. Y aquí positivo porque pues está apareciendo. Y nosotros diríamos, ok, porque se está consumiendo, pero es negativo, como está apareciendo, es positivo. Pero si se dan cuenta, son diferentes los valores, ¿verdad? 0.2 y 0.4 son distintos. ¿Esto por qué es así? Bueno, esto es así porque realmente esto que estamos nosotros determinando aquí, lo que estamos haciendo, son las velocidades esto de aquí son las velocidades con las que cambian las concentraciones y nada más. ¿Ok? Esto no son velocidades, eso no es la velocidad o la rapidez de una reacción. Simplemente estamos viendo con qué velocidad cambia la concentración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer que al final, estos valores de hecho deberían ser el mismo para todas las ecuaciones, para todas las especies, porque es una misma reacción, ¿ok? En unas mismas condiciones. O sea que la velocidad con la que uno desaparece debe ser la misma con la que otro aparece. Entonces, nosotros para poder resolver esto y así obtener lo que es tal cual la velocidad de la reacción, lo que tenemos que hacer es considerar los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Debemos de considerar esos coeficientes estequiométricos en la reacción. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a suponer que, bueno, y además tienen que ser valores positivos al final, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer básicamente es considerar coeficientes estequiométricos y signos. Esos de aquí, los 0.2 menos 0.2, los tenemos que hacer positivos y que todos sean lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que considerar entonces multiplicar por un signo negativo y considerar los coeficientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para eliminar ese signo negativo de aquí, lo que podríamos hacer es multiplicar esto por menos 1, ¿verdad? Y para hacer este 0.4 igual a 0.2, pues consideramos el coeficiente estequiométrico, que es 2, y simplemente dividimos entre 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría al final? Pues al final, la velocidad de esta de acá, del hidrógeno, pues nos quedaría como velocidad de hidrógeno, con la que cambian las concentraciones de hidrógeno sería menos, ¿ok? Al hacer esto, menos 1 menos 2 molar entre 5 menos 0 minutos, y eso me da 0.2 molar por minuto, ¿verdad? Ya está haciendo, se hizo positivo. ¿Cómo? Poniendo este signo negativo que está aquí, que es el que dijimos que va acá. ¿Va? Bueno, eso sería para ahí. Y para el otro de abajo, para el yoduro, el hidrógeno, velocidad con la que con esas concentraciones es igual a, como es producto, lo dejamos positivo, no ponemos el signo, pero podemos hacer esto, ¿verdad? Y sería igual a 1/2 por 2 menos 0 entre 5 menos 0. Nos da 0.2 molar por minuto, ¿verdad? Pero como aquí dividimos entre 2, que es el coeficiente estequiométrico, en las demás también tendríamos que hacerlo. Es decir, aquí tendríamos que multiplicar esta ecuación de aquí por menos 1 entre 1. Es decir, 1 entre el coeficiente estequiométrico. Para este de aquí de abajo igual. Menos porque es un reactivo 1 entre 1. Y para el ácido yodídrico, que es el que acabamos de ver ahorita, tendría que ser igual a
1 entre el coeficiente estequiométrico, que es 2. Es decir, ahora sí, la rapidez de una reacción, ¿cómo se traduce? Pues bueno, me supongo que tenemos la ecuación, la reacción química A produce A, perdón, A de A más B de B, produce C de C más D de D. ¿Ok? ¿Cómo nos quedarían las rapideces? Bueno, la rapidez o la velocidad de la reacción, le ponemos una R, no va de la reacción, R, o le podemos poner también RXN, ¿ok? ¿Es igual a qué? Bueno, a 1 sobre el coeficiente de signo, menos 1 sobre el coeficiente de A, coeficiente estequiométrico, por el cambio en la concentración de A con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico de B por el cambio en la concentración de B con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a 1 sobre el coeficiente C, porque se pone positivo porque es un reactivo, perdón, un producto está produciendo por el cambio de C con respecto al tiempo. Igual a 1 con respecto a D con respecto al tiempo. ¿Ok? Y esto que tenemos aquí, esto sí son la velocidad de reacción. ¿Ok? La velocidad de reacción está determinada por los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Y se calcularía a partir de estas cositas de aquí. ¿Ok? Estas formulitas. Ya que si comienzan a trabajar estas fórmulas de aquí, por ejemplo, se dan cuenta son deltas, ¿verdad? Son, pues, a final de cuentas, se pueden tratar como si fuesen derivadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen esta fórmula de aquí, y ustedes resuelven como si se tratase de una ecuación diferencial, van a tener, pues, una formulita extra, que es esta que está acá. Esta que está acá. ¿Ok? Y así ustedes determinarían la rapidez de una reacción, donde K es la constante de rapidez. Algo que podemos determinar nosotros experimentalmente. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto de aquí, ¿para qué me sirve la velocidad de reacción? Pues bueno, me sirve para poder resolver, por ejemplo, un problemita de ese estilo. Pues este que está aquí, ese es el ejercicio de práctica, pues del libro viene y esas cosas. ¿Cómo se resolvería este problema? Dice, considera la reacción 4pH3. ¿Alguien sabe cómo se llama el pH3? El NH3 es amoníaco, ¿verdad? El pH3 se llama fosfano. ¿Ok? Pues quieren saber. Y es muy similar al amoníaco. Se puede utilizar también como fertilizante. Entonces, esta cosa de aquí se descompone en fósforo P4 y en hidrógenos. Como pues ya está balanceada la ecuación con sus coeficientes estequiométricos. Dice, suponga que en un momento determinado durante la reacción se está formando el hidrógeno molecular con una rapidez de 0.78 molar por segundo. Es decir, cada segundo se están formando 0.078 molar. Las unidades que se manejan aquí en cinética siempre son concentración sobre tiempo. Siempre. ¿Ok? ¿Qué concentración? Regularmente molar. ¿Qué tiempo? Regularmente segundos. ¿Ok? Y se expresan regularmente como molar segundo a la -1. Y nada más, como dato curioso. Dice, supongo que se está formando, supongo que en un momento determinado entre la reacción se está formando el hidrógeno molecular con esta rapidez. ¿A qué rapidez se está formando el fósforo? ¿Con qué rapidez está reaccionando el fosfano? ¿Ok? Aquí me está diciendo, ok, la rapidez con la que se forma el hidrógeno es esta. Determina cuál es la rapidez con la que se forma el fósforo y cuál es la rapidez con la que reacciona el fosfano. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Hay que plantear esto que está aquí. Hay que plantear las ecuaciones estas de velocidad de reacción para poder ver. Entonces, perdón, lo que podemos hacer es primero plantearlas. ¿Cómo quedarían? Pues bueno, sería 1 sobre 4 con el signo negativo por el cambio en el pH 3 con respecto al tiempo, ¿verdad? Menos porque es un reactivo, menos un cuarto porque dividimos 1 sobre el coeficiente, que en este caso es 4. ¿Esto a qué va a ser igual?
a lo que sigue. Ahora tenemos los productos. Sería, como es, su coeficiente es 1, pues 1 entre 1. ¿Ok? Igual a, ahora para el hidrógeno, 1 sobre 6 por 1 sobre el coeficiente estequiométrico por el cambio en la concentración con respecto al tiempo. Y ya planteamos estas cositas de aquí, ¿ok? ¿Y esto qué es igual? Pues bueno, me dice, supongo que se está formando el hidrógeno con una rapidez de 0.78. Es decir, la rapidez de formación del hidrógeno, ¿ok? La rapidez de formación del hidrógeno es de 0.078. ¿Ok? Entonces, la rapidez de formación del hidrógeno, ¿a qué es igual? Es esto de aquí. ¿Ok? Listo, ya tengo ese dato yo que me da problema. 0.078. Esa es la rapidez de formación del hidrógeno. Y me pregunta, inciso A, la rapidez de formación del P4. Es decir, el del inciso A me preguntan por esta de aquí. ¿Verdad? Esa es la que me preguntan, la que quiero determinar, no conozco. No la conozco, es X. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos igualar ambas, ¿verdad? Y ya con eso determinar la del este de acá. Si nosotros las igualamos así tal cual, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría que así tal cual como está. ¿Verdad? Así nos quedaría. Igualando a ambas así tal cual. Pero ¿qué pasa? Aquí se nos está pasando este dato de aquí, que es el coeficiente. Entonces, ¿dónde iba? Pues iba aquí. Esto, un sexto. Entonces yo con eso ya puedo determinar cuál es la velocidad de formación. ¿Cómo? Pues sería un sexto por, yo tengo este valor de aquí, que es esto de acá, ¿verdad? 0.078 molar por segundo. Todo eso ¿qué va a ser igual? A lo que yo quiero determinar, a la velocidad de formación del fósforo. Meto en la calculadora un sexto por 0.078. Y me da 0. Me da que el cambio, la concentración con respecto al tiempo es 0.013 molar por segundo. Es decir, el fósforo está apareciendo a una rapidez de 0.013 molar por segundo. ¿Ok? Listo. Para el inciso B, ¿qué es lo que me está preguntando? La rapidez con la que reacciona el fósforo, perdón, el fosfano. ¿Ok? Entonces, para el inciso B me está preguntando por el otro, me está preguntando por este de aquí. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues, por ejemplo, puedo hacer uso del que tengo anterior para no batallar porque es un número más pequeñito. ¿Cómo quedaría? Pues la rapidez de formación del fósforo con respecto al tiempo es igual a que, según la ecuación que planteamos nosotros al inicio, a menos un cuarto con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? A 0.013 molar por segundo. Es lo que nosotros calculamos, ¿verdad? Porque esto de aquí es esto de acá, 0.013. Igual a menos un cuarto H3 entre el de aquí. Despejamos de aquí 0.013 por menos 4. Nos da que esto es igual a 0.052 menos molar por segundo. Entonces la rapidez con la que está reaccionando el fosfano es de menos 0.052 molar por segundo.
Es decir, nosotros al hacer esos procedimientos, lo que estamos haciendo es determinar pues a qué velocidad o a qué rapidez los productos se están formando y los reactivos se están consumiendo. Es decir, el hidrógeno se está formando con una rapidez de 0.078. El fósforo con una rapidez de 0.013 molar por segundo. Y el fosfano está reaccionando con una rapidez de 0.052 molar por segundo. ¿Ok? A eso se refiere básicamente a esos problemas. Es lo que nos pide determinar. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre lo que Profe, hicimos? ¿qué pasaría si en lugar de la última igualarla a 0.013 se iguala al 0.078. 0.078? Se supone que es el mismo resultado. Ah, sí, gracias. Ujú. Se supone que es exactamente el mismo. Simplemente que ahora vamos a considerar el 1/6 en lugar de pues, el que no tiene nada aquí. Y igualamos a este al de 0.013 porque si se dan cuenta, como su coeficiente estequiométrico es 1, no tiene nada que dividir aquí, ¿verdad? Sería más fácil resolver, menos cosas que despejar. Pero si lo igualamos a este, simplemente hay que considerar este 1/6 de aquí. Pero ese mismo resultado también se puede hacer sin problema alguno. Ok, gracias. Ya ustedes regularmente van a tomar siempre los valores o los datos que, pues, con los que menos tengan que trabajar, a los que menos tengan que modificar. A no batallar. Mientras menos despejen, mejor. El siguiente problema dice, considera la reacción y nos da nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. Suponga que en un momento en particular, durante la reacción, el hidrógeno molecular reacciona a una rapidez de 0.074 molar por segundo. ¿Cuál es la rapidez de formación del amoníaco? ¿Cuál es la rapidez con la que reacciona el nitrógeno molecular? Nos pregunta por esas dos preguntas, ¿ok? Dejen acomodar un poquito aquí para que quepa. Ok, entonces, básicamente en esencia es exactamente lo mismo que en el anterior. Primero, dice, considera esta reacción, suponga que nos da un montón de datos. Lo primero que tendremos que hacer aquí, si les pregunta por rapidez de formación de alguna de las dos sustancias de reactivo de producto es, pues primero escribir todas las ecuaciones, ¿ok? De velocidad, que es lo que hicimos al inicio. Esa es la que estamos viendo primero, ¿ok? Para él y para el nitrógeno, como su coeficiente estequiométrico es pues uno nada más, sería pues literal, así solito, menos el cambio en la concentración del nitrógeno con respecto al tiempo menos 1/3 del cambio en la concentración del hidrógeno con respecto al tiempo y 1/2 positivo porque es un producto, cambio en la concentración de amoníaco con respecto al tiempo. Ya escribimos aquí, ¿verdad? Todas son iguales. Bueno, todas las igualamos. Listo. Ahora dice, suponga que en un momento en particular durante reacción, el hidrógeno molecular reacciona a una rapidez de 0.74. ¿Quién es el hidrógeno? Entonces, la rapidez con la que reacciona el hidrógeno, es decir, esto de aquí, es igual a 0.074 molar por segundo. Ese es el dato que nos da el problema, ¿ok? ¿Cuál es la rapidez de formación del amoníaco? Me pregunta por la rapidez de formación del amoníaco. Entonces, lo que nosotros tenemos las dos ecuaciones que nosotros vamos a emparejar son esta y esta acá, la del hidrógeno y el amoníaco. El hidrógeno porque lo tenemos el dato, y la del amoníaco porque, pues, es la que nos pregunta. Entonces, esto de aquí, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Pues menos 1/3 del cambio en la concentración del hidrógeno con respecto al tiempo es igual a 1/2 en el cambio en la concentración de amoníaco con respecto al tiempo.
menos un tercio. Este dato ya lo tenemos, ¿verdad? Que es 0.074. Igual a un medio del cambio, la concentración con respecto al tiempo. Metemos en la calculadora. Menos un tercio por 0.074 nos da 0.024. El un medio que está ahí lo pasamos multiplicando para el otro lado, así que por 2. Y nos queda menos ese 2 números un medio que está aquí, lo mandamos para el otro lado, y nos quedaría el cambio en la concentración de amoníaco con respecto al tiempo es igual a menos 0.049 molar por segundo. ¿Ok? Entonces, el inciso A. ¿Cuál es la rapidez de formación del amoníaco? Es esta de aquí. Es menos 0.049 molar. ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, tenemos este signo negativo, ¿verdad? Y el resultado nos dio negativo, menos 0.049. Pero, ¿sobre qué lo estamos haciendo? Sobre el amoníaco, ¿verdad? El amoníaco es un producto, por lo tanto se está produciendo. Entonces, para poder ya expresar o reportar su rapidez de formación, tiene que ser un signo positivo. ¿Ok? Tomamos simplemente el valor absoluto. Vamos a tomar el valor absoluto y pues, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta está produciéndose. Si está produciendo, la rapidez es positiva a fuerza. ¿Ok? Ahora, para el inciso B, me pregunta, ¿cuál es la rapidez con la que reacciona el nitrógeno molecular? ¿Ok? Para el inciso B, ¿qué me está preguntando? La rapidez con la que reacciona el nitrógeno. Es esta de aquí. Aquí me faltó un signo negativo. ¿Ok? Porque es producto, porque es reactivo. Entonces, la rapidez con la que reacciona el nitrógeno molecular es la que me pregunta. ¿Y qué datos yo tengo? Yo tengo este y el otro. ¿Cuál voy a utilizar? Pues el que yo quiera, ¿verdad? Con el que menos vaya a tener problemas. Ambos tienen numeritos ahí, coeficientes, así que no importa cuál use, me dará el mismo resultado los dos. Vamos a utilizar el que nos daba al inicio, el del hidrógeno. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuacióncita? Pues me quedaría que menos el cambio en la concentración del nitrógeno, que es lo número que me pregunta con respecto al tiempo, a que va a ser igual a menos un tercio del cambio en la concentración de hidrógeno con respecto al tiempo. ¿Ok? Y pues aquí sustituyo. Esto no lo tengo, menos eso de aquí no lo tengo, es lo que estoy calculando, el cambio o la rapidez de reacción del nitrógeno, menos un tercio. Y eso sí lo tengo, ¿verdad? Es lo que el problema me daba. 0.074 molar por segundo. Entonces meto en la calculadora 0.074 molar por segundo, pues por un tercio. Y me da menos esto de aquí, menos 0.024 molar por segundo, ¿ok? Signo negativo, lo pasan para el otro lado y hace positivo, ¿verdad? 0.024 molar por segundo. Entonces el inciso B sería 0.024 molar por segundo, pero aquí sucede lo mismo. ¿Cuál es la rapidez de reacción del nitrógeno? Es decir, el nitrógeno es un reactivo, está reaccionando. Entonces lo que yo voy a reportar es el valor contrario. ¿Ok? Siempre tengan presente eso. ¿Qué es lo que yo estoy determinando? Reactivo o producto. Ok, producto. Ah, pues signo positivo porque está produciéndose. No, pues reactivo. Ah, ok, signo negativo porque se está consumiendo. ¿Ok? Al final de cuentas, las velocidades deberían ser siempre positivas. Pero pues, para que se vea así, tal cual, de acuerdo al concepto, pues le ponemos signo. Pero si ponen la velocidad positiva, no pasa nada. Está muy bien también. ¿Ok? Si siempre manejan las rapideces positivas. No hay problema. Entonces, así determinarían la rapidez
de una reacción, ¿ok? En ese tipo de reacciones. Hay otros tipos, ahí más adelante ahorita vamos a ver otro tipo de reacciones donde la rapidez se va a determinar con ayuda de la constante de rapidez. Pero bueno, hasta este momento, ¿alguna duda? No. Ok, No. 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 muy bien. Ahora, es otro tipo de problemitas de aquí. Es otro problemita acá dice. La reacción del óxido nítrico con hidrógeno a 1280 Celsius es, y nos da la reacción química. A partir de los siguientes datos medidos a distinta temperatura, determine A, la ley de rapidez, B, su constante de rapidez, C, la rapidez de la reacción cuando la concentración del óxido nítrico es 12 por 10 a la menos 3 molar y la del hidrógeno es 6 por 10, perdón, por 10 a la menos 3 molar. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí me da una tablita con datos. Me dice experimento 1, 2 y 3. Me da la concentración del óxido nítrico en los 3 experimentos, la concentración del hidrógeno en los 3 experimentos y me da la rapidez. ¿Ok? Dice rapidez inicial, molar por segundo. Esto que está aquí atrás, esto que yo determiné aquí, son las rapideces iniciales. ¿Ok? Es decir, la rapidez se podría considerar como la rapidez promedio de la reacción. ¿Ok? Pero pues a lo largo de la reacción la rapidez prácticamente no se lleva a cabo, no es la misma, ¿ok? No es constante a lo largo de todo el proceso. Aquí la estamos considerando, pues se dan cuenta con deltas, es decir, como si fuesen pues derivadas. Y en las derivadas ya ven que lo que se considera es pues una fracción muy pequeñita de todo el proceso para que se lleve a cabo pues, de manera, para considerarse como constante. Pero al final de cuentas no son constantes a lo largo de todo el proceso. Entonces, para eso se hace este tipo de procedimientos. El procedimiento anterior prácticamente nunca lo van a realizar. ¿Okay? Lo que más se realiza es esto de aquí. Dice, a partir de estos datos, determina la ley de rapidez. ¿Ok? Entonces, la ley de rapidez. Vamos a regresarnos un poquito. Eso de aquí. Dice, expresiones de la ley de rapidez. La ley de rapidez es esto de aquí. La rapidez es igual a la constante por a la X, bueno, por la concentración de los productos, de los reactivos elevado a los órdenes de la reacción. Es decir, en el inciso a mí lo que me piden es ley de rapidez. ¿Esto básicamente qué es? Ok, rapidez es igual a la constante por la concentración de NO a la X por la concentración de H2 del hidrógeno a la Y. ¿Ok? Básicamente lo que a mí me pide determinar aquí en el primer inciso es los valores de X y los valores de Y. Básicamente. Más adelante ya vamos a determinar también la constante. Pero bueno, básicamente la ley de rapidez es esta aquí. Rapidez igual a la constante por la concentración de los productos, de los reactivos, todo elevado al orden de la reacción. Cada producto tiene un orden de reacción independiente al otro. Y son distintos a los coeficientes estequiométricos, ¿ok? Aquí esta X no necesariamente es este 2, esta Y no necesariamente es este 2. ¿Ok? Pueden coincidir, pero no necesariamente son el mismo. Nosotros hay que determinarlo. En el inciso B me pide la constante de rapidez, la K. En el inciso B me pide la constante de rapidez. Básicamente es la K. Y en el inciso C, pues la rapidez es cuando unas ciertas concentraciones. Entonces, para calcular el inciso A, la ley de la rapidez, hay que determinar orden de reacción. Esos coeficientes de aquí, X y Y. ¿Qué hay que hacer? Bueno, para eso hay que considerar las tablas que tenemos aquí, los valores que están en esas tablas. Nosotros a partir de eso podemos determinar, pues, el orden de la reacción. ¿Cómo? Bueno, ¿qué observan aquí? Por ejemplo, en la primera columna, para las concentraciones de óxido nítrico. Si se dan cuenta, en el experimento 1 se tomó una concentración de 5 por 10 a la menos 3. En el experimento 2, de 10 por 10 a la menos 3. En el experimento 3, de 10 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Ahora, para el hidrógeno, en el experimento 1, la concentración que se toma es 2 por 10 a la menos 3. Para el experimento 2, 2 por 10 a la menos 3. Y para el experimento 3, 4 por 10 a la menos 3.
¿Ok? Si se dan cuenta, de los tres experimentos, en dos se mantienen las concentraciones constantes. Por ejemplo, en el experimento 2 y en el experimento 3 se mantienen las concentraciones constantes para NO, para el óxido nítrico. Y en el experimento 1 y 2 se mantienen las concentraciones constantes para el hidrógeno y para el, sí, para el hidrógeno, en el experimento 1 y en el experimento 2. Las rapidez son distintas en los tres casos. Entonces, nosotros, basándonos en esto, en que se mantienen constantes, es cuando nosotros podemos calcular o determinar los órdenes de reacción. ¿Cómo? Pues bueno, podemos considerar, por ejemplo, vamos a hacer este proceso dos veces, uno para el óxido nítrico y otro para el hidrógeno. Primero, vamos a considerar el experimento 2 y 3, es decir, cuando NO es constante. Si se dan cuenta, en el experimento 2 y en el experimento 3, las concentraciones de NO son constantes, ¿verdad? Es la misma. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, la rapidez para la rapidez para el experimento 2, ¿cómo quedaría? Sería pues la constante por la concentración de NO, que es 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X por la concentración de Y, o perdón, la concentración de hidrógeno, que es 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. ¿Ok? Y en la rapidez 3 sería la constante por la concentración de NO, que es también 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X por la de el hidrógeno, que es 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Elevado a la Y, ¿verdad? Listo. Ahí no va el elevado. El elevado va arriba. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos dividir ambas ecuaciones. Bueno, primero, rapidez. Rapidez 2 es esto de aquí. ¿Ok? Esto de aquí sería la rapidez 2. La puedo meter de una vez. Todo esto también va a ser igual a ¿qué? A 5 por 10 a la menos 5. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la rapidez 3. 10 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Listo. ¿Qué podemos hacer? Podemos dividir ambas ecuaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si dividimos la más grande entre la más chiquita? O como quieran ustedes. ¿Ok? Puede ser la más grande entre la más chiquita o al revés, nada más que le van a números más raros. Entonces, aquí, se me perdió la calculadora. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa si nosotros dividimos R3 entre R2? O sea, la ecuación 3 entre la 2. El experimento 3 entre la 2. La rapidez 3 entre la 2. ¿Esto a qué sería igual? Pues bueno, sería acá por 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X por 4 por 10 a la menos 3 elevado a la Y, que es igual a 10 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Entre K por 10 a la menos 3 elevado a la X por 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y, igual 5 por 10 a la menos 5, ¿ok? Lo que hicimos fue básicamente dividir nada más una reacción entre la otra, si se dan cuenta. Dividimos todo el chorizo que está en R3 entre todo el chorizo que está en R2. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos empezar a resolver. ¿Cómo? Podemos eliminar o simplificar los factores que se repiten. Por ejemplo, tenemos K y K. Podemos eliminarlos, ¿verdad? 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X, 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X. ¿Y qué me queda nada más? Vamos a hacerlo aquí chiquito. Me queda 4 por 10 a la menos 3 elevado a la Y entre 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y igual a 10 por 10 elevado a la menos 5 entre 5 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Listo. Esto lo podemos simplificar. Vamos a hacerlo para acá. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues podemos decir que 4 por 10 a la menos 3 entre 2 por 10 a la menos 3, todo esto elevado a la Y, igual pues a así, ¿verdad?
Aquí pues igual, esto se cancela con esto porque son multiplicaciones y esto por esto. ¿Y cómo nos quedaría? Pues nos quedaría 4 entre 2 elevado a la y igual a 10 entre 5. 4 entre 2, pues me da 2. Sería 2 elevado a la y igual 10 entre 5 me da 2. Entonces me quedaría 2y elevado a la 2. Entonces, cuánto tendrá que valer y? Para que 2 elevado a la y sea igual a 2, pues tiene que valer 1, ¿verdad? Listo. Yo con esto ya tengo mi valor para y. Se dan cuenta, ya descubrí quién era el subíndice y, coeficiente y. Ahora hago exactamente lo mismo, pero para determinar x. ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo para poder determinar y, lo que hice fue considerar a NO como constante. Si yo utilicé las ecuaciones o los experimentos donde NO era constante, si se dan cuenta, misma concentración, yo puedo determinar y. Entonces, ¿qué pasa si hago lo contrario? Si ahora utilizo los experimentos donde y sea constante, bueno, donde hidrógeno sea constante, que son estos de aquí, el 1 y el 2. ¿Ok? Ahora yo voy a utilizar esto. Entonces, R1, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como la constante por 5 por 10 a la menos 3 elevado a la X por 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y, ¿verdad? Y R2, ya la planteé antes, sería pues K por 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X por 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué hago? Divido la ecuación más grande entre la más chiquita. Sería pues dividir R2 entre R1. ¿A qué sería igual? Pues sería igual a la constante por 10 a la menos 3 elevado a la X por 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y sobre la constante por 5 por 10 elevado a la menos 3 a la X por 2 por 10 a la menos 3 a la Y. Esto aquí también sería igual, pues a las rapideces, ¿verdad? La rapidez de R2 sería 5 por 10 a la menos 5 entre 1.3 por 10 a la menos 5. Simplifico. Esto con esto se va, todo esto con todo esto se va. ¿Qué me queda? Me queda que, voy a escribir aquí, 10 por 10 a la menos 3 entre 5 por 10 a la menos 3 es igual a 5 por este también con este. De una vez. 5 entre 1.3. ¿Listo? Entonces aquí elevado a la X, elevado a la X. ¿Qué más puedo simplificar acá? Aquí pues puedo meter todo eso entre el paréntesis. 10 por 10 a la menos 3 entre 5 por 10 a la menos 3, todo a la X, igual a 5 entre 1.3. Este se va con este. ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría 10 entre 5 elevado a la X entre 5 sobre 1.3. ¿Ok? 10 entre 5 me da 2. 2 a la X sería igual a 5 entre 1.3. Me da 3.84. ¿Ok? 3.84 yo lo puedo acercar o redondear a 4 para no batallar. ¿Ok? Tengo que calcularme 3.84, pero yo lo puedo acercar al entero más cercano. No hay problema con eso. ¿Ok? De eso se trata aquí. De si se les da decimales, lo acerquen o lo aproximen al entero más cercano, ya sea para arriba o para abajo, depende. Entonces, ¿x a cuánto tendría que ser igual para que 2 elevado al algo de 4? Pues x debería ser igual a 2, ¿verdad? Listo, ya terminé quién es x y quién es y. Entonces, el inciso A, de ley de la rapidez, ¿cómo me quedaría? Pues sería como, pues K por NO, la concentración de NO elevado a la 2, por la concentración de hidrógeno elevado a la 1, pues no se pone porque es 1. Entonces la rapidez sería, la ley de la rapidez para esta reacción de aquí, de manera general, sería esta de aquí, la que está arriba en el inciso A. ¿Ok? Esta de acá. ¿Sí?
Listo. Esta de aquí sería la ley de la rapidez. Si se dan cuenta, la constante multiplicada por NO elevado al cuadrado por H2 elevado a la 1. ¿Por qué elevado a la 1 la concentración de hidrógeno? Porque calculamos que Y era igual a 1. ¿Ok? Entonces, así de esta manera, con estos procedimientos, como ustedes van a poder determinar el orden de la reacción. Entonces, con esto ya determiné la ley de la ley de la reacción. Entonces, ahora, yo voy a determinar, eso era para el inciso A. Para el inciso A, listo. Para el inciso B, determine la constante de rapidez. Entonces, el inciso B me pide la constante de rapidez. Yo sé que la ley de rapidez me dice que la rapidez es igual a la constante por la concentración de óxido nítrico elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno elevado a la 1, ¿verdad? Yo de aquí puedo despejar la constante, ¿cierto? Entonces sería la rapidez entre la concentración de NO elevado al cuadrado por la concentración del hidrógeno es igual a la constante. Es decir, la constante que es igual a la rapidez. ¿Y qué rapidez voy a utilizar? De las tres que tengo aquí, voy a utilizar la que yo quiera. ¿Ok? Para determinar el inciso B, yo voy a utilizar cualquiera de los tres experimentos, el que más me guste a mí. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo determiné la ley de la rapidez. ¿Cómo la determiné? Haciendo uso de los tres experimentos. Entonces yo ya los consideré, así que yo puedo utilizar cualquiera de los tres para determinar la ecuación, la constante. ¿Cuál voy a utilizar yo? Pues porque quiero el 3, nada más porque quiero. Entonces, la rapidez, ¿a cuánto es igual en el experimento 3? Es igual a 10 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Esto de aquí, la rapidez. Todo eso entre, ojo a las unidades, molar por segundo. La concentración de NO en el experimento 3 es 10 por 10 a la menos 3. Entonces sería 10 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿ok? Pero aquí hago con las unidades. ¿Qué cosa? Molar al cuadrado. O la concentración de hidrógeno en el experimento 3, 4 por 10 a la menos 3. Listo. ¿Ok? Entonces, aquí molar también. Metemos en la calculadora, pues sería metemos en la calculadora. Sería 10 por 10 a la menos 5. $10 por 10 a la menos 5 entre 10 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 4 por 10 a la menos 3. Y eso nos da 250. ¿Ok? 250, ¿qué? Hay que ver las unidades. Vamos a hacer un análisis dimensional para las unidades, porque si se dan cuenta son muchas y muy, pues para no equivocarnos, ¿ok? Unidades, arriba tenemos molar por segundo, ¿verdad? Entre, abajo que tenemos, aquí tenemos molar cuadrado y acá tenemos molar nada más. Entonces, ¿esto aquí es igual? A molar segundo entre molar al cubo. Entre 1, ¿verdad? Ley de la tortilla, molar entre molar al cubo por segundo. Este molar se va con 1 de aquí, me queda 1 sobre molar cuadrado por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué unidades serían? Serían molar a la menos 2, segundo a la menos 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra constante de rapidez? 250 molar a la menos 2, segundo a la menos 1. Y sí, las unidades de las constantes en cinética son unidades raras. ¿Ok? Siempre son unidades de concentración, pero así de raras. Siempre con exponentes extraños, siempre son así. Más adelante se van a dar cuenta que solamente al ver la unidad de la concentración van a saber de qué tipo de orden se trata. Entonces ya tengo el inciso B, listo. ¿Cuál es la constante? 250 molar a menos 2, segundo a la menos 1. Inciso C, la rapidez de la reacción cuando, y me da ciertas características, ¿verdad? Entonces para el inciso C, la rapidez, otra vez la misma ecuación, es igual a la constante por la concentración del óxido nítrico al cuadrado por la concentración del hidrógeno. Entonces, me pide rapidez de reacción. Rapidez es igual a la constante 250 molar a la menos 2, segundo a la menos 1, ¿verdad? Me pide la rapidez cuando la concentración de óxido nítrico es 12 por 10 a la menos 3.
Entonces sería 12 por 10 a la menos 3 al cuadrado, porque aquí dice cuadrado, por la concentración de hidrógeno 6 por 10 a la menos 3. Por 6 por 10 a la menos 3. De rapidez, ¿cuánto sería? Metemos en la calculadora. 250 por 12 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 6 por 10 a la menos 3. Y tenemos que es 2.16 por 10 a la menos 4. ¿Ok? A la menos 4, ¿qué? Pues hay que ver. ¿A qué unidades tenemos aquí? Molar, acá molar también, ¿verdad? Hacemos otro análisis dimensional. Sería molar a la menos 2, segundo a la menos 1, por molar al cuadrado por molar, ¿verdad? Este de aquí se va con este. ¿Y qué me queda? Me queda molar, segundo a la menos 1. Entonces, ¿cuál es la rapidez cuando tenemos esas condiciones de que el óxido nítrico es 12 por 10 a la menos 3 y el hidrógeno es 6 por 10 a la menos 3? 2.16 por 10 a la 4 molar por segundo. ¿Ok? Y así se resolvería este problema de cinética. ¿Qué es lo que hicimos? En el primer paso determinamos la ley de la rapidez. La ley de la rapidez me dice que es igual, que la rapidez es igual a la constante por la concentración de los productos, de los reactivos. Todo elevado, cada uno elevado al orden de la reacción. ¿Cómo determinamos el orden de la reacción? Pues lo podemos hacer utilizando los diferentes experimentos que me dé la tabla. Siempre que yo vea una tabla así de este tipo o de otro tipo, regularmente tienen que hacer eso. ¿Ok? Para poder determinar el orden de la reacción. Una vez determinado el orden de la reacción, yo determino cuál es mi ley de la rapidez y en base a eso determino la constante, y si me piden determinar rapidez a ciertas condiciones de concentraciones, pues lo hago ya utilizando eso. El paso más laborioso es el primero, cómo determinar los órdenes de reacción. Y pues sería todo este problema. ¿Dudas al respecto? No. Ok. Yo sí les recomiendo que, pues, si pueden, échense un vistazo al capítulo de Al Chang, capítulo 13, cinética, y pues ahí va a estar un poquito más explicado, que sea más tranquilo todo esto. Igual, si pueden ver tutoriales en YouTube, yo siempre he recomendado que vean tutoriales en YouTube. Pues no les he dicho, pero me gusta, porque hay muchos canales que sí tienen información útil, ¿ok? Y a veces más sintetizado. Pero bueno. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? No. Ok, muy bien. Entonces, así es como termina. Este problema es exactamente lo mismo. Dice, pues, determine la ley de la rapidez y calcular constante de rapidez. Si se dan cuenta, es un paso menos que el anterior, pero es básicamente lo mismo. Y aquí, pues, determinar orden de reacción respecto de A y de B. Cuando dicen esto, determinar orden respecto de A y respecto de B, el inciso a lo que hace referencia es a esto que hicimos acá. Orden de reacción respecto de el óxido nítrico es 2 y respecto al hidrógeno es 1. ¿Ok? El orden de la reacción global es la suma de los dos. 2 y 1 es 3. Sería una reacción de orden 3 general. Sería una reacción de orden 2 para el óxido nítrico y de orden 1 para el hidrógeno. Eso es a lo que se hace referencia. Escribir la ecuación de velocidad. Eso de ecuación de velocidad es lo mismo que la ley de la rapidez. Todo lo demás es lo mismo que ya hicimos. ¿Ok? Aquí también es exactamente lo mismo. ¿Cómo van a saber ustedes si se trata de un problema similar o no similar? Es porque se van a dar cuenta que las concentraciones, siempre al menos 2 van a estar constantes. Si al menos 2 son constantes, ya con eso es porque tienen que hacer este procedimiento que acabamos de ver. ¿Ok? Aquí se encuentra una tabla más grande, pero igual. Aquí, por ejemplo, esta y esta son constantes. Esta y esta también son constantes. Acá esta y esta son constantes. Esta y esta son constantes. O sea que pueden tomar cualquiera de todas esas. ¿Ok? Simplemente tienen que ser parejas para poder, o sea, pareja y pareja para poder terminar. Y pues todo lo demás es básicamente lo mismo. Entonces, hasta aquí sería por hoy. Y la siguiente sesión, pues, haremos más problemas de este tipo. Si pueden, vayan haciendo los que puedan, que están a continuación, ¿ok?
Y si tienen chance también, pues lean el capítulo del libro. Ahí van a ver